Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Centro Cristiano Internacional Monte Arará. Hoy es un honor y a Dios gracias porque nos da esta oportunidad de continuar con nuestro estudio a la carta a los romanos. Les doy la bienvenida a todos los que ya estén conectados conmigo. Les doy las gracias al Señor por la disposición de sus corazones en esta tarde, ya casi noche. Y vamos a dar inicio, hermanos, con una oración, poniéndonos siempre, Señor, siempre ante las manos del Señor, sabiendo de antemano que nosotros sin Dios no podemos y que somos totalmente dependientes de nuestro Señor Jesucristo. Y sin Él no podemos. Somos mayordomos y representantes en nuestras vidas y con nuestras vidas, y lo manifestamos y lo testificamos de esa forma. Entonces vamos a dar inicio, hermanos, de los que ya están aquí conectados conmigo, y les ruego que inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Señor bendito Padre, te damos infinitamente gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas, Señor, de compartir este devocional. Hoy, mi Señor y mi Dios, Padre mío, rogándote por todos aquellos que ya están conectados y por aquellos que aún por falta de tiempo se conectarán un poco más tarde, o otros lo pueden ver ya fuera de tiempo, pero aún así, Señor, redarguye en sus corazones para que este estudio pueda guiarles en tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor bendito Dios, guíanos a través de tu Santo Espíritu. Guíame, Señor Padre mío, para poder dar este estudio, y sobre todo guía y abre el entendimiento y los oídos de mis hermanos que escuchan, de aquellos amigos que también se conectan porque están interesados en tu palabra, Señor. Redarguye en sus corazones, te lo rogamos, te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Todo esto, hermanos, lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a dar lectura a la carta a los romanos. Vamos a empezar el estudio a partir del versículo 11, como se quedó el hermano Marcos, pero vamos a dar lectura desde el versículo 8 al 15, así como lo marca nuestra Biblia, como subtítulo del deseo de Pablo de visitar Roma. Si ya lo tienen, hermanos, síganme con su vista, y los que no tienen la Biblia en sus manos, pongan mucha atención. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 15. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga a fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora algo ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A los griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pues bien, como resumen, hermanos, del estudio que dio el hermano Marcos en la semana pasada, el apóstol Pablo demostraba siempre que era un hombre que amaba a Dios, que amaba a Jesucristo, que era un fiel discípulo de él, y que muchas veces lo demostró y los testificó. Un discípulo y llamado un apóstol de Jesucristo, el cual defendía ese mismo apostolado. Era un hombre de oración, no cabe duda.
siempre orando sin cesar. Y él mismo daba esa recomendación, el cual nos daba ejemplo porque testificaba con el ejemplo, porque así lo manifestaba. Y era auténtico y verdadero, era un hombre que testificaba, de tal manera que se atrevió a decir que siguieran su ejemplo como él lo seguía de Jesucristo. Y así nosotros deberíamos de tomar ese ejemplo, de decirle a alguien que vea nuestro ejemplo y que siga nuestro ejemplo como nosotros lo seguimos de nuestro amado Jesucristo. Que esto sea nuestro sentir y que todos tengamos ese mismo sentir y ese mismo espíritu, ¿verdad, hermanos? Deberíamos de hacerlo así. Era un hombre de oración, definitivamente. Discípulo, no lo podemos negar que era así. El apóstol Pablo demostraba que a pesar de que no conoció y no anduvo en persona con Jesucristo, parece que manifestaba que él lo conoció y que anduvo con él. A lo mejor no físicamente, pero espiritualmente fue guiado y fue discipulado por Jesucristo, guiado a través de Dios, guiado a través del Espíritu Santo. Y esta es una manifestación, una prueba tan grande de lo que Cristo hizo y dijo y prometió. Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Y Pablo fue bienaventurado, bendecido por el Señor. Pablo deseaba y su propósito en su corazón era ir a Roma. Él tenía planes, quizá los planes como su primer, segundo y tercer viaje misionero que hizo. Y quizá ese cuarto viaje era de ver que él quería realizar esa ida hacia España, quería llegar hasta España. Pero en su intención era hacerlo como los demás viajes. Sin embargo, Dios dice que algo le estorbaba y sí fue a Roma, pero no fue en calidad de hombre libre, sino preso, como lo manifestó, y pasando por muchas situaciones complicadas, muchas dificultades y aflicciones antes de llegar a Roma, aún siendo preso, viendo que el Señor se manifestaba también a través de todo esto. Por eso decía Pablo que él se deleitaba en sus debilidades, en sus afrentas, en sus problemas, porque entre más débil era más fuerte, se fortalecía en la fe. Así nosotros nos fortalecemos en esa fe y acrecentamos esa fe cuando pasamos por tantas dificultades, por tantos problemas, y debemos de confiar y seguir firmes, esperando, permanecer firmes y esperando en el Señor, en las promesas de Dios. Y Pablo da un gran ejemplo. Llegó, su intención era ir a Roma. Y vamos a empezar con nuestro estudio en el versículo 11. Entonces dice su deseo, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmado. Pablo quería enseñarles la palabra de Dios. Su intención como buen maestro era enseñar la palabra de Dios, divulgar el evangelio, aunque sabía de antemano que, como lo dijo en versículos anteriores, pues la palabra de Dios y el evangelio se divulgaba por todo el mundo. Pero él quería ir y enseñar, que quería comunicarles, dice, porque deseo veros para comunicarnos algún don. Esta palabra de comunicar contiene una idea de participar más bien que de dar. O sea, él quería participar con los hermanos en Roma, porque eran hermanos que no eran neófitos, que ya conocían de la palabra de Dios, porque muchos ya habían sido instruidos por el apóstol Pablo. Ya los había instruido, por eso quería comunicar, quería participar con ellos. Pablo probablemente quiso decir que quería participar del evangelio por medio de su ministerio, de esa enseñanza que como maestro tenía, pero que también quería enseñar una gran verdad, porque dice que a fin de que sean fortalecidos. Pero en el versículo 12 nos dice, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, se quería, que era mutuamente, quería
ser confortado, sea fortalecido en el Señor. Su fortaleza era que Él les iba a entregar también algo, pero ellos también iban a darle algo a Él. Él se fortalecía. Muchos de nosotros que nos dedicamos a la enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios, a veces nos fortalecemos más con los hermanos que nos escuchan, con los hermanos que nos preguntan. Así nosotros nos sentimos como que también nosotros recibimos y aprendemos mucho más cuando compartimos del Evangelio a los demás. Cuando tenemos el conocimiento y no lo compartimos, de nada sirve porque pues lo sabemos, pero no lo compartimos y no hay básicamente esa fortaleza común que el apóstol Pablo decía en el versículo 12, quería ser mutuamente conformado, ¿sí? Esa fe debería de acrecentarse en común, o sea, con un mismo sentir, con un mismo espíritu entre los hermanos que estaban allá en Roma y él. Él su deseo era verlos, es como cuando teníamos la misión en Monterrey. La verdad es que mi corazón ardía en deseos de ver a los hermanos que estaban allá, a la familia del hermano Dax, a la familia del hermano Carlos. Yo creo que cuando estábamos alabando al Señor, adorándole, nos fortalecíamos mutuamente. Tanto allá yo me venía totalmente lleno de ellos y ellos se quedaban también así, totalmente confortados, fortalecidos. Y esa era la intención del apóstol Pablo, que nos narra aquí en el versículo 12. Y el versículo 13 nos dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás. La frase, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, era una frase característica del apóstol Pablo, porque lo usó en muchas de sus cartas. Por ejemplo, por dar un ejemplo, en la primera carta a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 1, dice así, pongan atención, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, esa es la misma frase, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, como inició este versículo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Otro ejemplo está en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, donde dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vemos que toda esta frase de que no querer, exhortando el apóstol Pablo a no ignorar el evangelio, de no ignorar la palabra de Dios, en exhortarlos fue tanto los romanos como en muchas de sus cartas, como ejemplo esas palabras, esta frase que usó para dar énfasis a esto, a exhortarlos a que no ignoréis. Esta palabra de no ignoréis también nos da a entender que no nada más seamos oidores de la palabra de Dios, sino que también seamos hacedores de la misma. Que la palabra que escuchemos, estatuto que escuchemos de Dios, lo apliquemos en nuestra vida para que podamos realmente acrecentar esa fe, para que nos fortalezca el Espíritu Santo en nuestra alma, y sobre todo podamos dominar este cuerpo, que sabemos que nuestra naturaleza en este cuerpo es pecaminoso, en nuestra naturaleza es caída, pero cuando nosotros tenemos esa intimidad, esa relación con el Espíritu que habita en nosotros, esto se va fortaleciendo y nuestra fe va acrecentándose, y entendemos lo que quiso decir el apóstol Pablo, donde dice que nosotros no recibimos espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y de dominio propio. Entonces, siempre esto de ignoréis es una invitación a ser hacedores de su palabra del Señor. Aunque tenía un gran deseo de hacerlo, como se los explicaba anteriormente,
siempre tenía ese énfasis de que entre paréntesis en el versículo 13 dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Porque el propósito del apóstol Pablo, como decía, probablemente haya sido de que quería hacer uno de sus cuartos viajes misioneros, de llegar a España. Sin embargo, el propósito de Dios era otro, y le concedió el deseo de ir a Roma, pero no en calidad de hombre libre, sino de calidad de hombre ya preso. Preso en cuerpo, físicamente, pero libre espiritualmente, porque él tuvo la libertad para poder ver a los hermanos, para que le visitaran en la cárcel. Aún preso, él tuvo esos privilegios usando esa ciudadanía romana que él poseía. Entonces vemos aquí que Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a nuestra vida que llevamos, de acuerdo a nuestro oficio o profesión que tenemos. Dios nos va a usar, hermanos, Dios nos va a usar, y Él tiene un propósito. Por eso nuestra oración debe de ser como nos la han enseñado a través del ejemplo de Jesucristo mismo, que no sea como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y Dios quería esto. Dios tenía un plan tan perfecto, que vemos que lo que narra el libro de los Hechos en el capítulo 26 y el capítulo 28, donde cómo fue llevado preso, y una vez que estuvo en Chipre, que ahí Pablo tenía algo en su corazón, algo le inquietaba, donde le dijo a aquel oficial romano que pues mejor se quedaran ahí, que no partieran de ahí, porque algo tenía él. Sin embargo, pues el deseo de aquel oficial pues era llegar lo más pronto a Roma con todos los presos que llevaba. Y vemos cómo narra lo que pasó. El barco encalló, hubo una gran tempestad, hubo muchos problemas, llegaron de un lugar a otro con muchas dificultades, y encallaron cerca de una isla llamada Malta, donde los habitantes le recibieron con gusto, y donde Pablo también pudo compartir el evangelio. Y Pablo, yo creo que Dios no se equivoca. Pablo tenía ese deseo en su corazón, donde quiera que se paraba y veía hermanos nuevos o personas que no conocían de Cristo, les compartía el evangelio. Dice ahí, narra que se acercaron, les llevaron algunas cosas, algunas viandas, y hicieron una fogata, de tal manera que narra que cuando el apóstol Pablo recogía algunas varas, alguna leña, algunas hojas secas para poder acrecentar la fogata que habían hecho para que les diera calor, dicen que de repente le fue mordido por una serpiente, una víbora, que se le trabó ahí en la mano, y que los habitantes de ahí, de esa isla de Malta, pues se maravillaron porque vieron que esa víbora es totalmente venenosa. En la actualidad esa víbora o esa serpiente se conoce precisamente como la serpiente Malta, que sabemos los que hemos visto algunos documentales que causa la muerte, su picadura, su mordida, su veneno causa la muerte a cualquier persona en fracción de segundos. Empieza a ver esa sintomatología del veneno que genera. Y narra que ahí que los habitantes se maravillaron porque pensaban que se iba a empezar a hinchar la mano, se iba a empezar a hinchar totalmente su cuerpo y iba a fallecer. Sin embargo, vieron que pues no le pasó nada, y vieron realmente y creyeron que era un hombre de Dios, y que Dios lo protegía, lo cuidaba. Y pues cómo no manifestarse de esa forma, ¿no? Ver sus milagros y las maravillas de Dios, cómo Dios se manifestaba, cómo Cristo se manifestaba, y cómo Cristo en la actualidad se sigue manifestando a través de muchos hermanos, a través de muchos milagros, a través de muchas obras.
y aún así muchos siguen dudando, hermanos. Entonces vemos que algo era estorbado. Y la frase que nos dice aquí, dice que como entre los demás gentiles, he sido estorbado para también para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Vemos cómo el fruto que Pablo veía, que dejaba como los demás gentiles. Esto nos indica una vez más que la iglesia en Roma se componía mayormente por convertidos, o sea, entre los demás gentiles vemos que convertidos al paganismo, ¿no? Vemos la diferencia entre cuando se manifestaba el apóstol Pablo a través de la palabra gentil, siempre refiriéndose a los griegos, que más adelante lo vamos a ver. Y los demás gentiles que decía, gentil y demás gentiles, se referían a aquellos que se conocían como los bárbaros, los que estaban en el paganismo totalmente. Entonces vemos que nosotros también fuimos sacados de entre los gentiles y que fuimos invitados y que ahorita somos invitados a pertenecer al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Entonces aquí quería el apóstol Pablo tener entre vosotros, dice, algún fruto. ¿Y de qué fruto estaba hablando? Pues obviamente no tanto de la fe salvadora, sino ya de un fruto, porque ellos ya eran salvos. Los hermanos que visitaba ya tenían esa fe que los había llevado a la salvación, como lo escribió en la carta a los Efesios, que dice que la salvación fue por gracia, por medio de la fe. Ya tenían esa fe salvadora, pero quería llevarles algún fruto, dice, ese fruto de vida hacia los creyentes. ¿El fruto? ¿Cuál fruto? ¿De qué fruto hablaba? El fruto del Espíritu Santo que plasmó en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, todo el capítulo 5, versículo 22-23, si no mal recuerdo, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bueno, todo eso, hermanos, 9 virtudes que conforman ese fruto del Espíritu, y el cual quería él compartir con los hermanos que ya estaban en Roma, hermanos que ya tenían esa salvación, hermanos que esa fe iba a ser transportada, iba a ser aumentada. Esa fe salvadora ahora se iba a convertir en una fe como fruto del Espíritu Santo. Por eso aquí nos narra, dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, como los que ya había él llevado a otras iglesias en sus viajes misioneros. Después del fruto de fe como salvación, quería tener ese fruto, que tuvieran ese fruto del Espíritu Santo, el fruto, una fe como fruto del Espíritu Santo, que lo plasmó en la carta a los Gálatas, que les invito ahí que vayan apuntando y que vayan comprobando lo que les estoy diciendo. Entonces, aquí vemos también en esta declaración, como entre los demás gentiles, las 3 declaraciones que Pablo hacía, como en el versículo 14, que nos dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En los versículos 14 al 17 vemos que el apóstol Pablo pronunció 3 declaraciones. Del versículo del 14 al 17 vamos a ir viendo a partir de este versículo que vamos a ir estudiando hacia el 17, pronuncia 3 declaraciones. Por ejemplo, en el versículo 14 dice: soy deudor. La segunda declaración que tenemos en el versículo 15, al cual vamos a estudiar, dice que pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Y la tercera declaración la encontramos en el versículo 16, cuando él dice: no me avergüenzo del Evangelio, y que vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, con respecto a esta declaración que Pablo hace de soy deudor,
No se refería a que él tuviera alguna deuda con los hermanos que estaban en Roma. No, yo creo que no les debía absolutamente nada, sino se refería más bien que él era deudor de Cristo. Era deudor de Cristo. En el momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos deudores. ¿De qué? De esa gran comisión, de compartir el Evangelio, de llevar y propagar ese Evangelio, esas buenas noticias, esas buenas nuevas. Yo creo que seríamos egoístas si nosotros nos quedáramos y nos conformáramos nada más con esto de que, bueno, pues yo ya me salvé, pues yo ya soy salvo, pues los demás, pues allá es su problema, si no se quieren salvar, pues allá ellos. No, yo creo que somos deudores de Cristo. ¿Cuál es la deuda que Cristo nos va a llamar a cuentas? Eso, de propagar el Evangelio, de llevar ese Evangelio, la gran comisión que todos tenemos, no nada más aquel que tiene el ministerio como evangelista, sino todo aquel creyente, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, es deudor de Cristo. ¿Y en qué manera? De llevar y compartir el Evangelio. Y a eso se refería, a esto se refería el apóstol Pablo. No es de que fuera deudor con los hermanos que estaban en Roma, o con los hermanos que estaban en Corinto, o con los hermanos que estaban en Tesalónica, o con los hermanos que estaban en Galacia. No, simplemente era deudor ¿de quién? De Jesucristo. Él tenía una deuda con Jesucristo. Nosotros deberíamos de tener esa responsabilidad. Por eso es lo que les decía, ser cristiano es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad para nosotros de compartir. Que no nos avergoncemos. Por eso decía el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y es lo que nosotros debemos de empezar a entender y comprender, hermanos. Por eso esta carta es muy hermosa y que para todo creyente deberíamos de aprenderla, de aplicarla en nuestra vida. Entonces Pablo dijo a griegos y a no griegos. Esta es una división entre los griegos, lo que le decía en todo género humano. Los griegos eran educados y civilizados. Lo que decía a los no griegos se refería a los bárbaros, o sea, a los que no eran griegos y que eran los que nosotros hoy llamamos paganos. Así se dividía. Los griegos eran educados, eran civilizados. Los bárbaros eran totalmente insensibles, no tenían esa educación como la tenían los griegos. Y a eso se refería el apóstol Pablo cuando se refería a los no griegos, se refería a los bárbaros. Entonces la realidad era una falsa división que abarcaba a todo el género humano, pero que era entendida por los romanos. O sea, en su época lo entendían de esa manera, pero en sí es dirigida como paganos a todo el género humano. Todo el género humano somos paganos, definitivamente. La palabra de Dios es muy clara, hermanos, cuando nos dice que no hay ningún justo, ninguno que busque a Dios. Es triste, lamentable, pero también es una gran verdad donde nos dice que no hay ni un justo. Entonces entramos en esa categoría de paganos nosotros. Nosotros en otro tiempo fuimos como esos bárbaros, sin educación, sin el conocimiento. Entonces vemos que, como nos dice el apóstol Pablo aquí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Aquí se refería el apóstol Pablo en decir a sabios y a no sabios. Y esta es la distinción intelectual que hizo entre la raza humana. O sea, los sabios eran aquellos que tenían el conocimiento de la palabra o de las santas escrituras. Y se refería muchas veces a los judíos. Y los no sabios eran los ignorantes, aquellos que desconocían las santas escrituras. Se refería también a griegos y a no griegos, a todos los que desconocemos de la palabra del Señor. En la actualidad hay muchos que desconocen y que son ignorantes de la palabra de Dios. A ellos se refiere como los no sabios, que no ignoran obviamente la palabra de Dios. Los sabios son aquellos que tienen el conocimiento de las santas escrituras.
A esto se refería, a esa división que vamos haciendo. Y entonces a estos era deudor. Así como Dios dice que Él no hace excepción de personas, por lo mismo el apóstol Pablo no hacía excepción de personas, también daba ese ejemplo también que Cristo hacía y que Dios mismo decía que Dios es misericordioso, no hace excepción de personas. Su misericordia es tan grande, dice, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, porque Dios no hace distinción de personas. Dios bendice por igual, refiriéndose a su gran misericordia. Y el apóstol Pablo era deudor de eso, precisamente. Entonces, el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y entonces el apóstol Pablo, habiendo dicho que se consideraba deudor, vemos que después dijo que estaba dispuesto a pagar su deuda. El doctor Stifler, en un estudioso de la Biblia, escribió lo siguiente en cuanto a Pablo. Dice que él es dueño de su determinación, pero no de sus circunstancias. Vemos que era dueño de decir, yo quiero ir, yo voy a hacerlo de esta forma, pero las circunstancias fueron diferentes. Pablo no solo estaba dispuesto, estaba ansioso de predicar el evangelio. Y nosotros necesitamos ese mismo entusiasmo que el apóstol Pablo tenía, esa gran expectativa para proclamar la palabra de Dios a un mundo perdido. Nosotros a veces oímos a muchas personas decir que Dios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite guerras? ¿Por qué permite los terremotos? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite tantas cosas? Las situaciones que estamos pasando hoy en día, ¿por qué Dios las permite? Pues yo creo que es una manera. Dios sí dice el apóstol Pablo también, guiado por el Espíritu Santo, que para los que amamos a Dios todas las cosas que pasan para bien. Y así lo creemos nosotros los que entendemos y amamos al Señor. Sabemos de antemano que son consecuencias del mismo hombre todo lo que pasamos, pero que Dios las permite. Porque el hombre debe de entender y debe de enfrentar las consecuencias de la desobediencia a Él. Y estamos pagando esas consecuencias hoy en día. Entonces vemos que el apóstol Pablo tenía motivos, tenía el deseo de ir a los hermanos de allá, de fortalecerse con los hermanos de allá. Tenía muchos motivos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, hermanos, de esta sección. Vamos a hacer una lista de los siguientes, de los 7 motivos que tuvo Pablo para querer visitar Roma. Y vamos a ver que primero, como decía en el versículo 10, me parece, 9-10, que dice que era la voluntad de Dios, como lo dice en el 10, sí es el 10, dice, rogando que de alguna manera tenga este fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Primeramente era la voluntad de Dios, y el apóstol Pablo estaba sometido totalmente a la voluntad de Dios. Nosotros también debemos estar sometidos siempre a la voluntad de Dios. Este era uno de los motivos y lo que nos motivó al apóstol Pablo, y es una gran enseñanza para todo cristiano. Debemos de tener esa motivación de primeramente agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, orar de acuerdo a la voluntad de Dios, guardar estatutos y mandamientos, no por conveniencia, sino por convicción, porque sabemos que es voluntad de Dios y eso agrada a Dios. El segundo lugar, tenía un anhelo de ver a los santos, dice, como lo plasma en el versículo 11, dice, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seamos confirmados.
Sabemos de antemano que la palabra santo quiere decir apartado, no separado ya para Dios. Entonces los hermanos ya tenían esa fe salvadora, ya habían sido apartados para el Señor y anhelaban totalmente. Por eso es que querían y formaron esa iglesia allá en Roma. El tercer lugar dice que quería comunicar un don espiritual conforme al mismo versículo 11. Porque quería comunicar ese don espiritual. Ya lo vimos como lo hablaba y lo plasmó en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 22. En cuarto lugar, para que tanto Pablo como los hermanos de Roma fueran mutuamente conformados, que era otro motivo. Él quería ser mutuamente conformado, fortalecido. O sea, nosotros como iglesia y como mandato, estatuto del Señor, decimos que debemos de fortalecer y edificar la iglesia. Entonces nos fortalecemos y nos edificamos mutuamente. Los más fuertes espirituales soportan a los más débiles y en las enseñanzas nos vamos fortaleciendo, pero también los más fuertes espiritualmente aprendemos de los débiles y nos vamos fortaleciendo mutuamente. Ese era el otro motivo. Como lo vemos entonces en el capítulo 2. El quinto lugar, como otro motivo, tener algún fruto en Roma, conforme al versículo 13. Pero quiero, hermanos, que no ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto. ¿De qué fruto es? Que esa fe no se quedara estancada, sino que creciera. Y se llevara de esa fe salvadora a esa fe como fruto del Espíritu y después llevarla a otro siguiente paso, una fe como don de Dios, ya una fe que obra milagros. Ya lo hemos compartido en otras ocasiones, hermanos, como los dones del Espíritu Santo, una fe así, y así quería él tener ese fruto y para ir a Roma, para ir acrecentándose. Que no se estancara, que nada más no fuera y se conformaran como muchos hermanos o como muchos cristianos hoy en día, donde una vez salvo, siempre salvo y ya con esto ya yo sigo mi vida como la sigo, ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, ya recibí la salvación, si esto me da la salvación, pues ya yo sigo mi vida en el mundo como se me pegue la gana, y no es así, hermanos. Entonces el apóstol Pablo no quería que se quedaran con esa idea, quería que esa fe aumentara. Entonces, como quinto lugar, tener algo de ese fruto. En sexto lugar, o sexto motivo era pagar la deuda, según lo vimos en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, quería pagar esa deuda, pero no a ellos, no les debía nada a ellos, sino con quién tenía la deuda, con Cristo Jesús. Nosotros como cristianos, ¿con quién tenemos la deuda? Con Cristo Jesús. Y en séptimo lugar, o el séptimo motivo que instaba al apóstol Pablo a visitar Roma, es que estaba dispuesto a anunciar el Evangelio, como lo acabamos de ver en el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Sabemos que el Evangelio es llevar ese plan de salvación. Aunque ya eran sabios, dice que había otros que se habían anexado y quería ir para edificar aún todavía más la iglesia en Roma, para traer todavía más a los pies de Cristo. Aquellos inconversos que aún todavía no estaban, llevarlos a Cristo. Y así fue. Aún estando preso en Roma, el apóstol Pablo trajo a los pies de Cristo a muchos más. A pesar de que él estaba preso, a pesar todavía con esa libertad o con ese privilegio que le daba esa ciudadanía romana, de tener ese arresto domiciliario, él tenía esa libertad de que le visitaran. A lo mejor no tanto él salir, pero sí tenía la libertad de que muchos le visitaran, muchos hermanos, y muchos le visitaron, y a través de ellos pues fue instruyéndolos para que propagaran ese evangelio. Entonces pagó la deuda. El apóstol Pablo pagó la deuda que tenía con Jesucristo, anunció el evangelio hasta lo último de la tierra.
Sabemos que Roma era el parteaguas para que se propagara ese evangelio. Roma era la ciudad que atraía a otras naciones. Por eso ese dicho que todos los caminos conducen a Roma era verdad. O sea, no era un dicho nada más mal dicho, sino era una verdad, porque Roma tenía básicamente a su alrededor muchas otras naciones que dependían de él, de ese imperio. Y a través de esto pues, se propagó mucho más el evangelio, aunque vimos que en el versículo 8 decía que ya vuestra fe se estaba divulgando por todo el mundo. Y vamos a pasar ahora al versículo 16, hermanos, teniendo un poquito de tiempo. Dice el versículo 16 así, porque vamos a leer el 16 y el 17, que tiene como subtítulo el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo en realidad se glorió de este evangelio. Aunque condenaba a hombres, que presentaba a un Salvador crucificado y humillado, muchos no creyeron. Muchos pensaron que la muerte y crucifixión de Cristo Jesús fue una derrota, cuando en realidad fue la victoria para Cristo. Y muchas religiones lo siguen viendo desafortunadamente de esa manera, y lo siguen manifestando así, y lo siguen plasmando, y lo siguen mostrando como un Dios derrotado, un Dios muerto, un Dios que murió, un Dios que fue derrotado. Nosotros lo vemos como un Dios que resucitó, un Dios victorioso, un Dios que venció a la muerte, al pecado, y que nos dio esa entrada a tener ese acceso directo, esa comunión directa con el Padre, con Dios. Entonces vemos que su deuda fue pagada totalmente, y no se avergonzaba del evangelio definitivamente. Vemos aquí que el apóstol Pablo decía que no se avergonzaba, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo no se avergonzaba. ¿Por qué motivo? Si usted tiene la oportunidad o ve en un documental las ruinas en Éfeso, en esa nación, puede ver que hay muchos magníficos templos de mármol, pero en el primer siglo ni una sola iglesia fue construida ahí en Éfeso. Si usted camina y tiene la oportunidad de entrar, pues ahorita por los medios, a lo mejor no tenemos los medios económicos para visitar esa nación o esa ciudad de Éfeso. Vemos podemos ver que a través del internet podemos investigar las ruinas que había en Éfeso, o podemos investigar las 7 iglesias de Asia, que pueden ver las ruinas y los templos que eran pues eran una maravilla, y así lo siguen viendo. Roma, pues no se diga, vemos las ruinas que están en Roma, ¿no? Vemos el Coliseo, vemos totalmente todos los monumentos, los grandes monumentos que hasta la fecha en películas vemos lo grandioso que era Roma, ¿no? El Imperio Romano, y más cuando hacían todo ese circo romano y hacían todo la barbarie que hacían. Vemos totalmente ese estadio en Roma, cómo estaba construido, y ahorita las ruinas que dejaron ahí, pues lo podemos ver que es una maravilla. Y podemos ver que el apóstol Pablo pues visitó todo esto, pero no tanto con la idea de establecer una iglesia o de construir alguna ruina en piedra, no. Simplemente la iglesia la conformamos todos y aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. La iglesia está conformada no por templos de construcción, sino por templos de corazones
dispuestos y sinceros de corazón de carne. Por eso Dios mismo decía que nos iba a cambiar ese corazón de piedra por ese corazón de carne, y que en ellos iba a plasmar sus estatutos, sus mandamientos. Y así lo hizo. Realmente la iglesia la conformamos todos aquellos que estamos esparcidos en el mundo, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, todos aquellos que reconocemos el gran sacrificio que hizo Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, como lo plasma Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Entonces vemos que el gran amor que mostraba el Señor, ¿no? Y vemos que el apóstol Pablo manifestaba ese amor, no se avergonzaba del evangelio, reconocía el gran sacrificio que había hecho Cristo Jesús por cada uno de su creación como hombres, porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pues creo que, hermano, nos ha comido un poquito el tiempo, pero quiero terminar esto, hermanos. Quizás me pase unos minutos, pero quiero terminar estos 2 versículos para dar inicio posteriormente la siguiente semana en el capítulo 18, que tiene como subtítulo la culpabilidad del hombre. Entonces vemos que esta palabra de poder, en los textos originales, la palabra que se utiliza es dunamis, que aparece también en la carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en el versículo 18, donde leemos que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esta es a nosotros, es poder de Dios. Este poder viene de esta palabra y está plasmada como dunamis. Esta palabra se describe o se traduce como dinamita. O sea, nosotros, si conocemos la dinamita, que la conocemos, ¿qué hace? Muchas veces vemos que lo utilizan para abrir cerros y montañas y abrir totalmente caminos. Ese es el poder tan grande, y que fue plasmada así con esta palabra dunamis, como dinamita, que se deriva de esta palabra de gran poder. El evangelio, entonces, hermanos, es un poder fuerte. Y lo que dice, pues nosotros que quizá los que hemos estudiado un poquito lo que es la física, la química y todo esto, vemos que nos enseñaron que el átomo era una partícula que no se podía separar, no se podía partir, no podía ser dividido. Y muchos científicos le pusieron este nombre como átomo a lo que ellos creían que era una partícula, la partícula más pequeña que existía en la materia. Sin embargo, vemos el gran poder de esta partícula diminuta. Y vemos realmente lo que sucedió con la famosa bomba atómica. Este tipo de partículas destruyó, cuando fue echada en Hiroshima, en Nagasaki, ¿no? El estrago, lo que hizo, el poder del átomo que generó una destrucción terrible. Entonces vemos ese poder tan grande que tiene, ¿sí? Y luego dice que es poder, ¿para qué? Para la salvación. Esta palabra de salvación, que incluye totalmente el evangelio, viene de la palabra griega soterión, simplemente, que significa esto, salvación o liberación. Pero la Biblia la usa para abarcar todo, desde la justificación hasta la glorificación. Y más adelante vamos a estudiar en el capítulo 8, donde dice que a los que predestinó, llamó; a los que llamó, los justificó; y a los que justificó, también a esto los glorificó. Y es una enseñanza muy bonita, hermanos, que cuando lleguemos a este capítulo lo vamos a entender y comprender aún todavía más esta palabra soterión o salvación. Entonces, la frase ahora dice que al judío primeramente y también al griego. No implica que el judío tenía prioridad del evangelio, no. Hoy el judío está
en pie de igualdad al no judío en cuanto al evangelio. Pero siempre el apóstol Pablo tenía esto, que al judío primeramente, y por eso llegaba a compartir ese evangelio, esas buenas nuevas en las sinagogas. Sin embargo, vemos que cronológicamente el Señor había marcado que su nación santa primeramente debería de ser salvada. Sin embargo, su nación, por desobediencia, por rebeldía, por lo que ustedes le puedan llamar, pues no aceptó ese evangelio. Y gracias a todo esto, pues se nos abrió esa gloria a nosotros, esa gracia, y por gracia ahora nosotros somos salvos, y por medio de Jesucristo fuimos adoptados como hijos de Dios y tenemos el mismo privilegio, y ahora nosotros somos los que ocupamos un lugar privilegiado en el proyecto que Dios tiene para nosotros. El judío ahora vino a pasar en segundo término. Su nación ahora va a ser invitada. Cuando se festejen las bodas del Cordero, nosotros tenemos un lugar privilegiado. Por gracia sois salvos, por gracia, ahora por gracia el Señor nos ve como hijos, y como hijos ahora nos da un lugar privilegiado en esta situación, en esto que el Señor tiene destinado ya y que está plasmado en el libro de Revelación, en los Proverbios. Entonces, era así, al judío primeramente y después, y también al griego, o sea, primeramente al judío, pero esto ya pasó de ser que ahora ya el judío ocupa una igualdad con todos. Sabemos de antemano que la iglesia fue conformada primeramente por judíos, la primera iglesia, la iglesia primitiva. Posteriormente vemos que la segunda iglesia, las demás iglesias se fueron conformadas por judíos y por gentiles, que el cual pues vemos la situación que se llevó a cabo, los conflictos, las situaciones, y vemos totalmente que los problemas que se generaron. La tercera iglesia ya vemos que fue conformada por gentiles y por judíos, y ya la iglesia actual está conformada ya por gentiles, como lo fue la iglesia en Roma, hermanos. Entonces aquí vemos que del doctor Lucas, el Evangelio según Lucas, plasmó en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 46, dijo que entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, pero puesto que las desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los no judíos. Eso fue una advertencia que fue guiada a través del Espíritu Santo y que fue puesta en el pensamiento de Pablo y de Bernabé, donde les dijo: ahora era primero, pero entonces como ustedes la desechan y no juzgan indigna la salvación, entonces nos volvemos a los no judíos. Y gracias a todo esto, pues se nos abre a nosotros la gloria, ¿verdad, hermanos? Se nos abre las puertas a la salvación, se nos abren las puertas a la entrada, a la gloria de Dios. Y ahora pasemos en el versículo 17, donde nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela. No se trata aquí de la justicia de Dios porque esta sería su atributo, o sea, una justicia de Dios que es como su atributo. El Dios es justo. Esto no quiere decir que entonces es revelada a nosotros y nosotros somos tan justos. Nosotros no somos tan justos, no tenemos ese atributo, aunque deberíamos de serlo. Pues si el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo guía nuestra vida, pues deberíamos de ser justos, más que justos, yo creo. Pero pues, obviamente es un atributo que es de Dios solamente. Dios es justo. Nosotros no impartimos esa justicia como Dios le imparte. Sabemos de antemano que cuando nosotros impartimos la justicia es porque algo nos parece injusto a nosotros. Egoístamente declaramos, cuando nos toca la menor parte, pues siempre protestamos, pero cuando nos toca la mayor parte, ahí nos quedamos callados, ahí no, como que no nos conviene protestar.
Porque yo creo que cuando nos toca la mayor parte del pastel decimos, no, no es justo, a mí me tocó lo más grande. No, yo creo que nadie declara esto. Entonces nosotros como justicia o no somos tan justos, pero Dios sí lo es, hermanos. Entonces, por justicia, por el evangelio de justicia de Dios, se revela por la fe y para la fe. Entonces vemos que el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sé que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Esa justicia no es como la que se basaba en la ley o como lo pensaban los judíos que así era correcta, como ellos la manifestaban. Era una justicia egoísta, como les expliqué. En la ley regularmente siempre no llevaba a hacer las cosas correctas, sino las hacía más por obligación que por convicción. Muchas veces su justicia de ellos no era tan sana, a tal grado que Jesucristo mismo los confrontó, diciendo que eran sepulcros blanqueados, era una raza de víboras, donde decían pero no hacían. Bueno, pues ¿qué se nos puede decir a nosotros, hermanos? Nosotros a veces nos comportamos así. A veces no somos mejores que los judíos, seguimos siendo los mismos rebeldes y nos seguimos rebelando. Nuestra justicia no es tan digna como para decir que por nuestra justicia vamos a tener esa salvación, ¿no? Yo creo que nadie gana esa salvación porque se sienta demasiado justo, sino es una fe puesta ¿en quién? En Jesucristo. ¿En la fe de quién? De Dios, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esa es la fe. Que si alguno está en Cristo, pues va a ser salvo y va a ser hallado salvo. Entonces es una justicia de Dios que se ha revelado en nosotros y que se ha manifestado a través del Espíritu Santo, y que esa misma justicia a través de la fe es lo que nos ha dado esa salvación y por ende tener esa vida eterna, esa promesa tan grande, y tener esa entrada que un día, el día que partamos, vamos a estar en la presencia del Señor. Esa no es por nuestra justicia, es la justicia de Dios, por gracia, porque Dios es justo, y por gracia es un regalo inmerecido que nosotros merecíamos la condenación eterna. Sin embargo, por la gracia de Dios no nos la da, y por gracia es un regalo que nos da, que Dios quiere que estemos en su presencia, y por eso hizo toda esa obra redentora. Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí y vamos a continuar el estudio la siguiente semana a partir del capítulo 18, y probablemente les hagan algún resumen de esto, y vamos a llevar a cabo, hermanos, sobre todo esto que estamos aprendiendo no es para quedarnos nada más con lo aprendido, sino para empezarlo a aplicar en nuestra vida como verdaderos cristianos, y así agradar al Padre. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a despedirnos por medio de esa oración, sin antes agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy, hermanos, esperando que todo esto lo hacemos para la gloria y honra del Señor. Todo esto lo hacemos siempre para la gloria y honra del Señor, pero sobre todo vamos a honrarle con nuestros hechos, con nuestra vida en testimonio, hermanos. Y entonces vamos a aplicar todas las enseñanzas a nuestra manera de vivir, y vamos a compartir ese evangelio, y vamos a mostrar esa mayordomía que Dios nos ha dado. Y si algún día nos preguntan, ¿tú qué religión eres?, decirlo: soy cristiano, soy un hijo de Dios, soy de Cristo. Y si se da una plática, pues testificar, y sobre todo compartir el evangelio y pagar esa deuda como Pablo la pagó, hermanos. Entonces, inclinemos nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios. Señor bendito, Padre misericordioso, hoy te damos infinitamente gracias, Señor, porque hoy nos compartes de esta palabra, de este estudio, Señor bendito Dios, que esta carta a los romanos es maravilloso, Señor, y que tú, por tu buen corazón, y porque conociendo los pensamientos de los hombres y las intenciones de nuestro corazón,
Quisiste que a través del apóstol Pablo estuviera plasmada esta carta para nosotros, que nos rescataste del paganismo del mundo y que ahora nos haces aceptos como tu Hijo, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Hoy, bendito Señor, te agradezco esta oportunidad que nos has brindado, Señor, a mí de compartirla, a mis hermanos de escucharla, pero sobre todo que tanto los que la compartimos como los que la oímos seamos hacedores de la misma, que la apliquemos y que la llevemos a cabo en este mundo, porque este mundo necesita mucho de ti, un mundo que anda sin Dios, que vive totalmente alocadamente en este mundo, Señor. Entonces, por favor, Señor, ayúdanos. Quédate con nosotros, quédate con mis hermanos, y te damos infinitamente gracias, rogándote tu bendición siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Pues bien, hermanos, damos por terminado este estudio y primeramente Dios, nos vemos el domingo para nuestro culto. Ya le estaremos anunciando si lo vamos a seguir haciendo de esta manera o ya muy pronto nos podamos reunir. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos, y que pasen buena noche.